vamos a comenzar a grabar nuestra última clase. Última clase de hoy. Última clase de la fase 4. De la fase, sí. Se pasó volando. Sí, como que así se acabó de repente. Pero Sí. bueno, se agradece la participación de quienes están acá hasta el final. De verdad que es algo muy aplaudible. Así que aplausos para quienes han estado aquí semana a semana, para quienes se han incorporado después de alguna semana. Siempre se agradece porque la intención de la clase precisamente es hacerlo juntos. Así que es muy importante y hay que valorarlo. Para mí esto es un desafío. Es un desafío para todos, así que por eso mismo hay que aplaudir esa actitud. Bueno, ¿de qué se va a tratar nuestra clase de hoy de estudios sociales? Es básicamente trabajar la consigna de trabajo final, ¿ya? Como ya sabemos más o menos de qué se trata el trabajo, sabemos que está articulado con lenguaje, nos vamos a centrar en algunos detallitos y vamos a tratar de ejercitar. Ese es nuestro objetivo de hoy y resolver algunas dudas que todavía vayan quedando pendientes. La intención, como les decía hace un ratito a Abel, es que vamos a verlo con un caso, vamos a ir explicando la pauta punto por punto y luego poder resolver un caso bien contemporáneo, podríamos decir, tratando de seguir los mismos puntos que están dentro de la pauta, y en el caso de que esto siga quedando algo con alguna duda o quede algo ahí medio en el aire, vamos a tomar el trabajo del Abel y lo podemos ayudarle al compañero a mejorarle el trabajo, ¿ya? Bueno, ¿quiénes estamos aquí? La profesora Yaraví, como siempre. El profesor Vicente, que también está por ahí. No me alcanzó a ver aquí en la cámara. Aquí estamos. Ya está ahí por ahí. Y Fernanda Ávila, quien les habla. Y estamos al 9 de septiembre. Increíble. Yo ya no menciono el tiempo. Ya no sé. Así es. No sé dónde estoy. Pero bueno, comenzamos. Ya, chiquillos, vamos a recapitular algunos conceptos, algunos contenidos de manera muy cortita, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo que hemos estado viendo en estas clases. Primero, ¿qué son los derechos humanos? Esa es una que si le preguntamos a cada uno de los habitantes del planeta, tal vez cada uno tiene una definición distinta de qué es lo que es un derecho humano. Pero finalmente son como su nombre lo dice, los derechos que nosotros, solo por el hecho de pertenecer a la raza humana, tenemos. No hay como una palabra que defina en sí lo que es un derecho humano. Sí podemos decir que nos pertenecen sin distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión, ni cualquier otra condición. Por lo tanto, nos corresponden a todos sin ninguna discriminación absolutamente. Son universales para todos, son inviolables. Recuerden que quería decir que no nos podían violar nuestros derechos humanos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ¿ya? No es como decía el profesor el otro día, no es que yo diga, ya no quiero tener derecho al trabajo, no, todos tenemos que tenerlos. Y recuerden que también los clasificamos en categorías. Habían algunos que eran de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Los primeros de primera categoría tenían más que nada relación con el derecho a la vida, por ejemplo, y el derecho más que nada con lo que tiene que ver con lo civil y lo político, derechos que se consagran principalmente, ¿no es cierto?, dentro de la Constitución. Después venían los de segunda generación que tenían relación con lo económico, social y lo cultural. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, a tener bienestar económico, etc. Y los de tercera generación que ya tenían relación más con la comunidad. Tenía mucho que ver con los derechos ambientales, por ejemplo, los derechos de la paz social, los derechos al consumidor, por ejemplo, etcétera, etcétera. Dijimos también que en Chile los derechos humanos están estipulados en nuestra Constitución, dentro del artículo 19, ¿no es cierto? Y están ahí, por lo tanto, el Estado está obligado a que se hagan respetar nuestros derechos humanos. Y además, que lamentablemente en la actualidad existen muchas situaciones que han puesto en tensión el respeto por los derechos humanos y sus instituciones, a partir sobre todo del tema del estallido social del 18 de octubre pasado. Las fuerzas policiales, por ejemplo,
realizaron violaciones a los derechos humanos de las personas con detenciones que no correspondían, tuvimos mutilaciones oculares, hubieron fallecimientos, hubieron detenciones que no correspondían, ¿no es cierto?, etcétera. El Estado tampoco, parte de, ¿no es cierto?, del estallido social tenía que ver con que el Estado no estaba cumpliendo con su rol protector de los ciudadanos, ¿no es cierto?, no entregando educación de calidad, no entregando salud como corresponde, ni sueldos dignos, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, se han visto en tela de juicio tanto el Estado como ente garante de los derechos humanos de todos los ciudadanos, así como también las instituciones que supuestamente deben protegernos, que muchas de ellas, en este caso, por ejemplo, Carabineros de Chile, que ha estado en entredicho por su actuar hacia los ciudadanos, ¿no es cierto?, que quedó reflejado hace unos días con un actuar muy dispar hacia un área política o de tendencia política en comparación con la otra. Por lo tanto, desde hace ya va a ser un año que nos encontramos en un estado de tensión, como bien dice ahí, ¿no es cierto?, el escrito, y que se va a mantener, yo creo, durante mucho tiempo. Ahora viene el tema de la votación para el apruebo o el rechazo de la nueva constitución, pero después de eso viene todo el proceso de elegir a los miembros constituyentes, viene también una carrera política por la nueva presidencia, que también ya ha estado, ¿no es cierto?, tensionando los ánimos, y eso hace que los temas de los derechos humanos salgan a la luz, ya que los constituyentes o los nuevos presidenciables tienen que poner en la palestra los temas de bienestar social que deben estar, ¿no es cierto?, tanto en la nueva constitución como en los planes que tenga cada uno para gobernar. Por lo tanto, el respeto a los derechos humanos, el respeto por la naturaleza, por ejemplo, el respeto por los bienes y los recursos naturales, tener buenos proyectos de salud, de educación, de jubilaciones, ¿no es cierto?, sueldos para los trabajadores, etcétera, va a ser sumamente importante, ya que la ciudadanía se ha dado cuenta de lo importante que son en este caso los derechos humanos y de la importancia de que estén estipulados para que los gobiernos los cumplan. Eso. Ahí sí, ahí me escucho. Bueno, por otro lado, tenemos, como señalaba antes la profesora, hay instituciones que velan porque estos derechos se cumplan y que estén, en el fondo, dentro de los límites que se enmarcan las responsabilidades del Estado. Recordemos que aquí hay responsabilidades políticas, judiciales y legislativas detrás de lo que son todos estos derechos. Y en Chile existen instituciones de derechos humanos que son algunas autónomas y otras no, otras dependen de los órganos del Estado y otras se encargan de fiscalizar a los mismos órganos del Estado. Eso es muy importante, porque en el fondo, si el Estado vulnera los derechos humanos y él controla todas las instituciones de derechos humanos, entonces, ¿quién va a fiscalizar? Ahí hay una gran pregunta. Por eso existen ONG y otros organismos. Ahora aquí vemos una serie de instituciones, la primera y la más conocida, que vimos también en el estallido social, aparece mucho en televisión, es el Instituto de Derechos Humanos, que son estas personas que andan con unos cascos amarillos, entre medio de la protesta, viendo que a la gente no, en el fondo, no termine todo en un desenlace fatal, y fotografían, graban audio, con tal de tener registro de los momentos en los cuales se han violado los derechos humanos, en el caso de que haya juicios de por medio. Por otro lado está la Defensoría Penal Pública, que se encarga de un derecho fundamental, y es que todos tenemos derecho a la defensa. Si a nosotros nos toman detenidos, todos tenemos derecho a tener un abogado, y la Defensoría Penal Pública se encarga de eso, de velar de que todos tengan el derecho a un abogado y puedan defenderse. Bueno, está el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene actualmente, es una subsecretaría, por ende es un cargo muy importante, porque como sabemos el Ministerio de Interior y como dice Seguridad Pública se encarga de la relación con carabineros y se encarga con la relación con parte de también la sociedad civil. Entonces tienen que tener mucho ojo en cómo se usa la fuerza. Y ellos, claro, están velando en eso constantemente. Está el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos también. El Museo de la Memoria se construye en 2010, es un hito que inaugura el gobierno de la presidenta Bachelet, el cierre de uno de sus gobiernos, y bueno,
como bien sabemos, está inspirado en todo lo que pasó durante la dictadura y viene a generar conciencia histórica, que eso es algo muy importante, viene a generar conciencia histórica de los acontecimientos del pasado que tienen relación con la violación sistemática de derechos humanos. ¿Ya? Como fue un acontecimiento tan grande que duró 17 años, tenía que tener una magnitud como la que tiene ese museo, donde uno puede encontrar cartas, archivo audiovisual, registros fotográficos, hay un memorial muy grande con muchas velas y con las fotografías de miles de detenidos y de desaparecidos. Y en el fondo esa era la idea del museo, generar un antes y un después en el trato del Estado y la violencia política. Por otro lado, tenemos la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga también de las relaciones que tienen las instituciones de derechos humanos con las instituciones internacionales de derechos humanos. ¿Se acuerdan qué instituciones internacionales ven los derechos humanos? ¿Lo hablamos? ¿Del Interior? Claro, pero esa es nacional. Una internacional que vea los derechos humanos. La ONU. Bien, uno. ¿Se acordarán de otro? Nosotros mostramos una noticia donde había un caballero de lentes que estaba dando un informe. La UNICEF también. La UNICEF, sí, ve los derechos humanos de los niños. Bueno, se llama Human Rights. Y ellos en el fondo son una institución internacional que entre comillas, y esto es importante, entre comillas se dicen instituciones que son como apolíticas, se tiende a pensar eso, pero detrás siempre hay intenciones políticas, no las veamos como organizaciones neutras, ninguna de estas organizaciones que aparecen acá son neutras, todas tienen posiciones políticas sobre las relaciones que tienen los derechos humanos con la sociedad. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de relacionarse con ellos, de recibirlos, de mostrarles los registros que hay del Estado, etc. Cuando llegan, por ejemplo, cuando fue el estallido social, y le pidieron al gobierno recorrer las comisarías, revisar ciertos lugares, los hospitales, entrevistar a gente que le habían mutilado los ojos, con tal de saber qué tan real era lo que se decía hacia afuera de que en Chile habían violaciones de los derechos humanos luego de una dictadura. Entonces ellos vinieron a comprobarlo. Eso es otra cosa esos son los observadores, por si acaso, por si tienen la duda de quiénes son esas personas. Son observadores y uno puede hacerlo. Ya, bueno, está la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado y la Cámara de Diputados, que también trabaja en pos de lo que señalamos, lo que hemos señalado. Está la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que claramente tiene su rol en relación a la Defensoría Penal Pública y a lo que pasa en las cárceles, a todo lo que tiene que ver con la justicia y derechos humanos. Está la Defensoría de la Niñez, que también ha estado muy en boga últimamente, que se preocupa últimamente y más que nada del Sename, de los problemas que han habido en el Sename. Y está el informe anual de derechos humanos que hacen instituciones, en este caso el de la Universidad Diego Portales, que es el último que ha estado harto como en pantalla y que hace un análisis completo de cómo han estado los derechos humanos a nivel nacional, tanto Mapuche, Sename, estallido social, etc. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en internet y es de muy fácil acceso. Retomando aquí algo que dice el profesor y que es muy importante en relación con su trabajo, es que finalmente el Museo de la Memoria, que el punto que retomo en particular, busca esta idea de la conciencia histórica, y es muy importante porque lo hace a través de objetos de repente, como que de repente hay, no sé, una placa o algo que era parte de un centro de tortura, por ejemplo, es como objetos pequeños y también testimonios. Y en este caso, lo que ustedes van a hacer con su trabajo es eso, es un ejercicio de conciencia histórica, porque finalmente ustedes a través de su relato van a permitir que uno externo, ¿cierto?, conozca lo que pasó en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Por eso es tan importante partir con un contexto histórico bien formulado, porque así uno sabe de dónde se está posicionando, para luego a través de su relato y su testimonio particular conocer cierto tipo de sucesos, por decirlo de alguna manera. Por eso es tan importante seguir tan bien la pauta. Entonces, vamos a ver un video muy cortito que es mucho más relajado en cuanto a lo que veníamos viendo ahora, pero quiero que lo miren con mucha atención y pensando siempre en relacionarlo con el tema de los derechos humanos. Así que, ojo con el video. Avísenme si se escucha, por fin.
It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, si nos damos cuenta, esto era un comercial de la tele, pero está muy bien hecho porque finalmente como que pone viene en cuestión esto como de somos iguales, somos diferentes, como cuando encasillamos a algunas personas y finalmente nos damos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que a veces creemos. Por ahí está el tema de este video. Entonces, sé que es un tema mucho más liviano en comparación a todo lo que ya hemos visto como la parte más legal, hablamos de dictadura, que igual es un tema como bien sensible. Entonces, para cerrar esta fase, como con un tema quizá un poquito más liviano, pero quiero que compartamos alguna respuesta respecto a esto. Primero, ¿qué sensaciones les deja el video considerando lo que busca hacer, este objetivo de mostrar somos todos distintos, pero a la vez tenemos muchas cosas iguales? ¿Qué sensación le provoca eso? Igualdad. ¿En qué sentido, Teo? Como que no nos veamos diferentes unos a otros, porque al principio sí se da cuenta que había discriminación en el colegio, había bullying, por el sexo de la persona también había como discriminación. Entonces lo que busca es unir y que no nos veamos diferentes unos al otro, independiente de los defectos que tengamos. Exacto. Y de hecho eso muy bien lo hace el video, ¿cierto? Porque finalmente lo que hace es poner a las personas, a determinado grupo de personas, en determinados espacios, ¿cierto? Como que los separa, y finalmente las preguntas que va haciendo esta persona van permitiendo que salgan personas de los distintos grupos, y nos logra mostrar que tenemos muchas cosas en común, ¿cierto? La segunda pregunta, ¿cuál es su opinión personal respecto a esto de encasillar a las personas de acuerdo a su apariencia? Por ejemplo, había una de las partes que mostraba ahí el video, decía algunas personas con las que no queremos toparnos, y mostraba estas que son como medios matones. Discriminación. Así como, ¿discriminación en qué sentido?
porque, o sea, es como un ejemplo, como cuando yo trabajaba en Las Condes y era nana, como que la nana no podía ir a la mesa y la nana solo tenía que estar en la cocina, o sea, como que quieren poner a la gente pobre en un lugar y a la gente rica en otro lugar, que no se topen, que no se choquen, no sé si me van a entender. Exacto. Esta idea de diferenciar o separar, que también puede ser. ¿Qué más opina el resto? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece esto de encasillar? A mí ¿Cómo? en lo absoluto me desagrada. Explícate, a ver, ¿qué te parece? Lo que pasa es que en ese ámbito yo soy muy poco tolerante. ¿Te parece que hay Porque como yo que tener grupos? no, mira, yo creo que todos somos iguales, todos vinimos a un vientre. Lo único que cambia es la posición que tienes en el mundo, ¿me entiendes? O sea, si tienes plata o no tienes plata, y por el hecho de tener plata, tú menosprecias a los demás. Y eso es completamente malo, ¿me entiendes? Porque todos somos humanos. Exacto. Y si no eres, bueno, a mi criterio, si no eres una buena persona, ser humano no eres. Mm. ¿No? Y el mundo da muchas vueltas, de repente pueden tener mucho dinero y de repente caer. Exacto. Entonces, no debieran ser así. Exacto. Comparto la opinión de mi compañera. Es algo que puede pasar, ¿cierto? O sea, estas posiciones no son estáticas, cambian siempre. Entonces también uno como humano que es, tiene que tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de saber compartir con el otro, y ahí está, es como un tema bien importante, es como entender que quizás somos súper diferentes, pero no porque sea diferente es malo. Como esta idea de dejar de ver la diferencia como algo negativo, ¿cierto? Que finalmente es lo que busca mostrar el comercial, que dura 3 minutos nomás, pero como que deja un mensaje bien arraigado, yo creo, o queda bien claro el mensaje, por decirlo de alguna manera. Y ahora, dale Teo, dale. Yo no, que mi opinión es que, por ejemplo, hay que ser cortés, sociable y, bueno, si nos toca conversar o dialogar, independiente con la persona que sea, hacerlo de la misma manera. Como en ciertos casos, en lo mío personal me ha tocado que he llegado a una casa, no mira lo que yo tengo porque yo igual soy pobre, pero yo no vengo a ver lo que tú tienes, yo vengo a cumplir con mi trabajo, con mi profesión. Y me lo han dicho y lo he vivido, no mira lo que yo tengo porque yo no vengo a mirarte lo que tú tienes. Es Si tú como tengas, esa gente que pide disculpas, ¿no? A eso se refiere, disculpa que no tengo tal cosa, o disculpa, no sé, tengo la puerta mala, o disculpa esto, como pidiendo disculpas por cómo vives, si finalmente somos todos sí, iguales, y algunos igual, podrán preocuparse un poco más o menos, o tener los recursos para tener más o menos, pero no por eso deja de ser persona. exactamente, y converso con todo de la misma manera, si se toca de dialogar, dialogo, lo miro de la misma forma que miro a todos, de eso creo que a fondo es lo que llega el comercial, creo que ahí es donde quiere llegar, Exactamente. a unir más la sociedad. Exactamente, porque finalmente está, como les comentaba, somos todos diferentes. Visualmente quizás también somos muy distintos. De hecho, mostraba en un momento, decía como los daneses que siempre han estado acá, ¿cierto? Y los nuevos daneses, precisamente como por la gente que llega migrando, ¿cierto? A estos países. Y no porque uno llegue después o llegue antes, o sea, uno vale más o vale menos. Ahí está esa idea como de la igualdad que decías tú, Teo, en un comienzo. Y finalmente eso es a lo que apela esto. O sea, relacionando con la pregunta siguiente, ¿dónde están los derechos humanos presentes entonces en este video? ¿O qué derechos humanos se les viene a la cabeza cuando vemos este video? Igualdad. Ya. ¿Qué más? Respeto. Respeto. ¿Qué más puede ser? ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede tener relación con los derechos? Yo también vi, igual como dijeron, que pasen adelante los que fueron, o sea, los que le hicieron bullying en el colegio. Veo también derechos humanos vulnerados. Exacto. Y ahí también decía como esta idea de reconocer la valentía, de enfrentar, ¿cierto?, algo que quizás socialmente está mal visto. O sea, como, tú hiciste bullying, qué feo. Pero, por ejemplo, un niño pequeñito, ¿cierto?, tuvo la valentía de poder llegar y salir al frente y decirlo. O esta persona que era bisexual, que era la persona que finalmente salió solita adelante, de reconocer la diversidad. Porque como es un tema tan tabú todavía, podría haberlo así como silenciado y como, ay, no voy a salir solo más encima, mejor no lo digo.
En cambio, esta persona llega y tiene la valentía de hacerlo y demostrar que todos somos distintos y no por eso soy más o soy menos. Que ese es como finalmente el mensaje que busca transmitir. Entonces, al momento de que ustedes hagan su memoria, es importante que tengan esas cosas en consideración. Quizás son cosas que parecen pequeñas, pero que son súper importantes de mantener al tanto. O sea, respetar la dignidad, buscar la igualdad, el buen trato, asegurar el buen trato, son cosas que uno tiene que mencionar al momento de contextualizar o contar un poco sobre su contexto personal también. O sea, decir, yo venía de una familia que era de tal forma, o mi familia en ese tiempo se conformaba de tal manera, o yo admito, por ejemplo, que en ese tiempo andaba en pasos medios malos, o quizás estaba por un camino equivocado. Puede ser, y es como tener la valentía de poder decirlo, porque finalmente eso se trata de la memoria, como de atestiguar y de poder contar un pedacito de historia, por decirlo de alguna manera, desde una microhistoria, desde una historia bien personal, abrir y contar esto que es mucho más grande. Como que me tocó mi tema, profesora. ¿Te toqué el tema Porque, directo? Sí, porque yo vengo de gente súper humilde, me he criado con chores hechos de retazo que hacían antes las mamás, del campo, de eso. Nosotros nos criamos en el campo, es un gusto para mí. Por ejemplo, yo cuando voy de vacaciones, lo primero que hago, me saco los zapatos y me pongo a caminar en mi campo, sin zapatos, a correr, y es una alegría para mí inmensa. Y de familia muy... Bah. Entonces, y son cosas que nunca te cambian en la vida, siempre las llevas presente. Y son cosas que te hacen, Siempre te está enseñan ahí. a valorar Sí. los detalles, como Los las mínimos sutilezas detalles, de sí. la vida. Imagínate, como caminar descalzo por el campo. Mm. ¿Quién más puede apreciar eso que una persona que finalmente sí lo ha vivido? O a mí me encanta, por ejemplo, es una tontera, pero a mí mi infancia fue mucho de olor a tierra de hoja mojada. Entonces, para mí, oler tierra de hoja mojada es como, oh no, placer. Es porque uno va apreciando cosas sencillas de la vida también. Entonces, eso igual es importante que uno lo pueda narrar. Es importante, si finalmente de eso se trata su memoria, de que sea bien personal, hasta donde ustedes quieran llegar, lógicamente, pero que logren plasmar el tema en particular, que quede bien establecido. Por eso es importante. Por lo tanto, para que esto sea más claro, nuevamente tenemos un acompañante aquí que nos va a ayudar a articular esto de mejor manera. Así que, acompañante, por favor, necesito tu ayuda en este momento. Yo creo que ya no es sorpresa, ya, ya no es ya como que perdió el sorpresa. brillo. Ya no es sorpresa, pero igual. Ya yo sabía ya. Ya lo sabíamos. Demonios, ¿qué puedo hacerme? O sea, ¿qué Usted puedo es como hacer para que Carlos sea Pinto. sorpresa? Ah, verdad, ya. Bien. Espérate, Falta el espérate. humo, Elías, salí El con profe humo. Carlos Pinto. Desde atrás, sí. Nada hacía presagiar. Estás haciendo la aparición. Me quitaste del la profe frase, Elías. po, me Con quitaste la tambores. frase. Espérate ahí. Con ustedes, señoras y señores, el Nada hacía profesor. presagiar que les iba a decir cómo se tiene que hacer el trabajo. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, profe, ¿viene usted? La música, Bien, la bien. música. Oye, sí, ahí le van a colocar música a los chiquillos porque vengo de nuevo a explicarles cómo se hace el trabajo. Y sé que me llegaron unos hace poquito al correo y de verdad que queremos que lo hagan bien, que lo hagan con todo el esfuerzo que le hemos puesto a este trabajo, a esta articulación y todo lo demás. Queremos que tenga así como un buen resultado, una buena llegada con ustedes y que entreguen un muy buen producto. A propósito de lo bonito que estás escuchando de abrirse, la memoria tiene mucho de eso, ¿no? De abrirse, hay memorias literarias. Bueno, ya, no quiero hablar de eso. Vine aquí para hablar del formato y eso es lo que voy a hacer. Si me dan el tema de compartir la pantalla, yo encantado se los muestro. Vamos. Para recordárselo, en realidad. Ya, vamos a compartir entonces. El anfitrión inhabilitó la función de compartir Ahí pantallas sí. para los participantes. Perdón, ahora sí. Ya, ahí estoy. ¿Se ve o no, estimados, estimadas? Sí. ¿Sí? La letra Ya, se ve vamos muy a lo- pequeñita, así que yo creo que hay que explicarlo bien nomás. Ahí, maybe. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Los que están con Em, celu, no sé si lo verán. Sí, chuta. Sí, yo creo que con celular se ve. Ah, ya, fíjate. Ya, perdón, esos son errores ahí metodológicos y de implementación didáctica que tenemos los profes. Oye, es la misma diapo que vimos el día de ayer, pero aquí les quise como seguir profundizando lo que tiene que ver con la entrega de formato.
Miren, no se compliquen demasiado con el formato. Muchos me preguntaban esto, ¿con qué tamaño de letra? ¿Con qué forma? Oye, lo que nos importa a nosotros como docentes es que hagas entrega de un buen texto, de un texto que refleje en sí el trabajo o lo que has visto en ambas asignaturas, y nos importa más eso que el formato propiamente tal. Ya lo saben que en el marco de este trabajo, en conjunto con el Departamento de Historia, tienen que hacer entrega de solo una memoria. Y para aunar detalles, esta memoria, profesora ahí usted diga, Fernanda, perdón, dígame, ¿cómo tienen que enviarlo ellos? ¿A un correo, a otro? ¿Cómo era el asunto? O sea, si es que, bueno, la mayoría se usa el correo, pero si es que lo hacen por correo, que manden este documento adjunto a el profesor Elías, y dependiendo si es de primer ciclo A o primer ciclo B, lo mande a la profesora Yaraví o a mí, ¿ya? Si es de primer ciclo A, me lo manda a mí y al profesor Elías. Si es de primer ciclo B, lo manda a la profesora Yaraví y al profesor Elías. Pero es solo un documento, ¿ya? La única diferencia es que ese un documento va a ser revisado por los dos profesores de la asignatura. Eso es. Exactamente. Entonces, se manda con copia. Ya no sé si alguno de ustedes no sepa mandar el correo con copia, pero cuando escriben en la dirección, en la parte superior de cuál va a ser el correo al que lo van a enviar, eaburto@colegioalejandroflores.cl o fávila, ese es el tuyo, ¿no? Sí. Fávila o Y Díaz, ¿ya? Cualquiera de esos que manden, abajo dice la opción CC, y eso es con copia a alguien. Y ahí ustedes nos pueden adjuntar con las copias. Nosotros, de todas formas, si te llegas a entorpecer con este tema, lo vamos a compartir y ahí vemos cómo nos solucionamos. Exacto. Pero la idea es tratar de ahí también que se atrevan a hacer este tipo de cosas. Oye, ¿cuál es el formato? Digitalmente, o sea, idealmente de manera digital. Si no puedes hacerlo digital, nuevamente te invito a que lo escribas en una hoja de manera vertical, le saques una buena fotografía y luego nos lo envíes. Este es el trabajo de un niño. No, mentira. Era un ejemplo. Y que la fotografía sea buena. Lo más importante aquí es que podamos leer. Mínimo una plana y máximo 3 planas. Me llegó uno que tiene 3/4 de plana. ¿Lo devolví? No. Si pudo contar eso en 3/4 de plana, está excelente. Solamente este formato lo damos para que tú tengas como la idea o la noción de que en ese parámetro se puede contar bien una historia, ¿ya? Es como que un cuento. ¿Cuántas páginas tiene un cuento? Puede tener de una o puede tener 35. Da lo mismo. Así siempre que la idea caiga bien. La persona que ella mandó el trabajo, que se quede tranquilo porque lo hizo bien, por si acaso. Sí, lo hizo muy bien, no hay ningún problema. Letra tamaño 12. ¿Y por qué, profe? Si usted dijo que el formato daba lo mismo. De verdad, si lo haces en 14 no hay ningún problema. ¿Qué tipo de letra? Aquí no les quise colocar tampoco si era Arial, Times New Roman, Verdana, Calibri, da lo mismo, siempre que sea legible. Si me lo mandan en Comic Sans, eso sí, me voy a enojar un poquitito o voy a colocarle un emoji porque igual estamos apelando aquí a lo que tiene que ver con la formalidad. Y esto también se aplica en el mundo laboral, ¿no? No mandas un correo electrónico con letra Comic Sans. Finalmente, aquí algunos tips que vimos el día de ayer, que ya están en el video en YouTube para que lo puedan visitar también. La introducción debe contener... ¿Qué cosa? ¿Dónde? Sí, eso, ya la clase... Estaba en la clase. Sí, ya está arriba. Para compartirlo. Ya, si no está en la página del colegio, porque no sé, ahí el tema, yo ya lo subí a YouTube, si buscas primeros ciclos, Colegio Alejandro Flores, creo que son las keywords, te aparece inmediatamente, ¿ya? Y aparecen ustedes todos bonitos y todo lo demás. Los que fueron a clase, eso sí. Ya. Oye, introducción, debe contener la introducción debe contener una contextualización. ¿Y a qué me refiero con contextualización? Ayer vimos el trabajo de uno de sus compañeros que está aquí en vivo y en directo, y el compa lo hizo excelente. Dijo, me encontraba yo en Santiago de Chile, cuando de pronto, ¡pum!, nos situó inmediatamente dónde había ocurrido esta vulneración de sus derechos humanos, a su parecer, y estuvo muy buena. Mientras más datos nos den en torno a la contextualización, más nos podemos sumergir en su relato, y eso es muy, pero muy bueno. A la vez, también deben introducir lo que es la temática de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros, o personas que puedan leer este texto, no quiero decir que lo vamos a difundir, sería interesante que comprendieran ¿por qué tú estás contando esto? ¿Y qué es un derecho humano propiamente tal? ¿O cuál derecho humano tuviste vulnerado o no? Eso nos da plena conciencia, y ya van a ver la pauta que aparece en historia, que necesitamos saber que entendiste que era un derecho humano, ¿ya? No puedes decir, escribo esto porque me dolió. Simplemente no.
¿ya? Una discusión entre pareja no sé si sea como para una memoria, por ejemplo, a no ser que haya habido temas de violencia o algún tipo de otra transgresión, pero siempre tiene que estar justificado, ¿ya? Finalmente, en el desarrollo, tiene que ir la narración o la descripción del suceso y también una justificación de por qué lo escogiste. Si bien es cierto, puede que estemos a todas luces en una vulneración de derechos humanos, si la justificación de por qué lo escogiste no es la adecuada, igual queda como bastante inconsistente, ¿ya? Siempre vincúlelo con historia, por favor, no es algo para desahogarse, no es un diario de vida. Eso es la diferencia entre una memoria, un diario de vida o una autobiografía, recuérdenlo. Y finalmente la pauta de evaluación, aquí sus profesoras y profesor les van a decir cómo y qué es lo que se va a evaluar propiamente tal en ámbitos que tengan que ver con la historia y con los derechos humanos, ¿ya? Yo mi evaluación la voy a centrar netamente en lo que tiene que ver con el formato, temas formales y temas textuales, ¿ya? Falta de ortografía, como revisamos ayer, y temas de coherencia, cohesión, gramaticales, morfosintáctico y toda esa vaina que es menester de nuestra asignatura. Me encanta decir esa palabra, la Fernanda siempre se ríe cuando la digo. Morfosintáctico. Perfecto. Eso nomás. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Queda claro? Hablé muy rápido. La Safka tiene la manito arriba. Safka, por favor. Ah, profe, ve que yo le había contado mi super historia con los carabineros de Chile. Dijimos que le íbamos a decir así. ¿Está bien? Sí, pero ya voy a cambiar esa historia. Voy a poner una por acoso laboral que igual yo pasé cuando chica. Ya, po. Ya, siempre y Entonces, cuando mire, ese va a ser el título no lo alcanzo a ver, soy súper piti, corazón. Mi primer trabajo Léemelo. tóxico, yo lo veo. Mi primer trabajo tóxico. Me encanta tu título. Muy bien, me encanta tu título. muy bueno. Sí, mi tiene que primer ser trabajo sugerente. tóxico. Tiene que ser sugerente. Tiene que ser. Recuerda que no deben colocar en la introducción, título, introducción. Eso no se hace. No se hace, de verdad. El desarrollo, desarrollo. Conclusión, conclusión. No somos idiotas. Siempre que lo articulen de esa forma, va a quedar clarito a qué se refiere cada cosa. Y al título no le coloquen título. Hay títulos que de verdad que me llegan de repente trabajo, título, título. Trabajo de lenguaje. No, eso no se hace. Nunca lo hagan ustedes en sus casas. Oye, eso es todo lo que yo tengo que decir. No tenía nada más que decir. ¿Rellené mucho? No, muy bien, estamos ¿Mucho profesora. tiempo? Ah, porque ya, lo perfecto. importante es que quede bien claro la coherencia entre los dos, así que estamos perfectos. Exactamente. Oye, ¿y fecha de entrega? No me acuerdo. Buena pregunta. Creo que era... Baby John. creo que era el 19, pero no estoy segura, o el 20. No me acuerdo. Yo les puse a los chiquillos el 21. No quería colocarlo en aprieto. Yo les puse El que el 21 habían 21... Exactamente, yo les había dicho. ¿Y por qué no les dije el 20, que es el cierre del plazo y todo lo demás? Porque no me gustaría que trabajaran un día domingo para hacer algo que Eso. podrían... Ya, Y porque ya estoy súper de dijimos, acuerdo con el profe Elías. ya dijimos que la próxima semana son vacaciones, así que nadie abre su computador o su celular para hacer trabajo. Nadie lo va a hacer. Exactamente. 21 entonces, me parece súper bien. Ok, estamos de acuerdo. Exactamente. Sí, ¿Ya? aprobado. Oye, Profe, me- disculpa, Apruebo la moción. yo también apruebo que lo hagan de esa manera. Que lo hagan el Qué bueno que en alto tiempo. Ay, la verdad, cacho. Oye, ¿hay alguna otra duda o alguna consulta? Alguien iba a decir algo por ahí. Creo que la Mayra, pero no estoy segura. sí, profe, yo le iba a preguntar el 21 de este mes. Sí, Este sí, sí, nunca tanto Mayra como a un mes para hacer este trabajo. Sí, recuerda que uno por las dos asignaturas, ¿ya, corazón? Que andaba perdida, profe. Andaba prendida, te escuché yo. Oye, estos audífonos están engañando Perdida. mucho. Ya, oye, querida Yarabí, querida Fer, el otro Querida. profe no lo veo. Vicente, Me están todavía no. esperando, me están avisando por interno acá que el segundo C ya está impaciente ahí de que vayan a su clase de lenguaje y Estupendo. comunicación. Así que me retiro, encantadísimo. Perdonen por el tiempo si es que siempre les quito y por hacer el loco una y otra vez, pero de verdad que esto lo hacemos con todo el amor del mundo, ¿ya? Para ustedes. Y ustedes también hagan loco con amor su trabajo, ¿ya? Sí, Sí, Y así van a tenemos ver mucho amor buenos en el trabajos, universo. tengo fe. buenos trabajos, absolutamente. Sí. Tenemos buenos exponentes, tenemos buenos trabajos y tenemos los mejores estudiantes del planeta, yo creo. No, qué lindo. Qué Así que sí, Elías. nos vemos. ¿Ya? Nos vemos. Nos vemos, gracias por la aclaración. Talia, gracias. Ya, cariños para todos. Chao. Ya, profe, que lo vaya muy bien.
Nos vemos. Nos vemos. Pase buen Gracias, 18. profe. Ya, profe. Vale. El Elías, demasiado. Retomamos con esto. Sí, el Elías. Canta. Sí, bueno, esta es la pauta que van a ver, y ya les he mostrado antes, pero esta es la pauta Sí. con la que nosotros vamos a evaluar su trabajo. Y por eso es súper bueno que quede claro bien como lo que va a evaluar el profe de lenguaje y lo que vamos a evaluar nosotros desde historia. Y por lo mismo también es que nosotros quisimos ir separando esto por una especie de párrafos para que así no se les quede tan complicado al momento de articular el trabajo, más allá de la estructura, ¿cierto?, que debe tener. ¿Qué tiene que tener? Un contexto histórico breve, ¿cierto? Tal como decía Teo al principio, contar un poquito de qué estaba pasando en el país, de qué año estamos hablando también, ¿cierto? Contar un poco a nivel histórico qué es lo que acontece. Luego una contextualización personal, es decir, ya hablar un poquito desde un ámbito ya más íntimo, por decirlo así, contar un poco quiénes eran ustedes en ese tiempo, cómo vivían, cómo estaban, contar un poco ya de su vida. Y luego, podría ser en un tercer párrafo, ¿por qué no?, explicar a qué derecho humano están aludiendo o van a tratar en su memoria, ¿ya? Y ahí ser bien explícito. Y por eso yo les insistía tanto en esta idea de que revisen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ahí sale el nombre como tal. Porque de repente cuesta como encasillarlo en un derecho, porque uno dice como, bueno, pero esto es laboral, pero también tiene que ver con la dignidad, como me pasaba en algunos casos. Entonces, claro, si es un derecho laboral, mencionarlo como un derecho laboral, pero también mencionar, esto también apunta al derecho a, por ejemplo, la dignidad humana. O sea, ahí ya tenemos el nombre, por decirlo así, luego vendría a explicar bien por qué estamos hablando de dignidad humana, por qué está apelando a un derecho laboral en particular. Por eso es importante que ustedes articulen bien, por decirlo de alguna manera, el relato. Eso es importante. Yeri, ¿me ayudas con esta? Sí, por supuesto. Viene una pregunta de evaluación. La idea es que ustedes pueden destinar un párrafo de su relato, ¿no es cierto?, para que ustedes dijeran cómo esperaban que se comportaran las autoridades ante esta situación de vulneración. Por ejemplo, si volvemos al mismo tema, ¿no es cierto?, de el derecho al maltrato laboral, ¿no es cierto? Si yo fui a la inspección del trabajo, por ejemplo, a dejar mi reclamo con respecto a eso, yo esperaba que la inspección de trabajo me tomara en cuenta, esperaba que efectivamente mis jefes que me habían maltratado sufrieran, ¿no es cierto?, alguna sanción, como por ejemplo el pago de una multa o que me pidieran disculpas, por ejemplo. Si no acudí a ninguna institución, ¿por qué no lo hice también, por ejemplo? No confío en la institución, tal vez. Tenemos que ver cómo creo yo que se deberían comportar las autoridades ante la situación de la que yo viví, por ejemplo. Ya eso es súper importante, y también relacionándola con el derecho. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de un problema laboral, llevarlo a la inspección del trabajo, por ejemplo. Si estamos hablando en relación a un tema de salud, por ejemplo, llevarlo a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de ISAPRE, o si tiene algo que ver con el consultorio, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo esperabas tú que se comportara la institución que se relaciona con ese derecho que a ti te están vulnerando en relación a tu dificultad, a tu tema? ¿Esperabas ayuda, esperabas apoyo, esperabas una sanción, como dije, esperabas incluso disculpas públicas o una retribución monetaria, por ejemplo, tal vez, dependiendo de la situación que correspondía, etcétera? Desafíos, otro parrafito, ¿no es cierto?, para ver tu posición ahora, tal vez mirándolo un poco tal vez desde afuera, como saliendo de tu rol de personaje principal y mirándolo desde afuera. ¿Qué harías tú o qué propondrías tú para que estas situaciones no se volvieran a producir en el futuro? ¿Qué propondrías tú? ¿Que el Congreso, por ejemplo, establecieran leyes que fueran más de igualdad para todos los ciudadanos, por ejemplo? ¿Esperarías tú que el Estado cumpliera algún rol especial? ¿O esperarías tú que las personas que están contigo, tus jefes, por ejemplo, tuvieran un buen trato contigo? ¿O esperarías, por ejemplo, que se bajaran los costos de los medicamentos, por ejemplo, para yo que tengo una enfermedad grave o mi pariente, no sé, pudiera acceder a ella? ¿Qué harías tú como de afuera para solucionar el problema que te está ocurriendo?
Y por último, obviamente, también vamos a revisar en todos los párrafos que ustedes escriban que este relato esté escrito de manera clara, que sea coherente, que las ideas estén bien articuladas, que haya un hilo conductor, porque eso también es súper importante, no ideas sueltas, sino que un relato, como bien dijo el profe Elías, esto es como un cuento, por decirlo de alguna manera, pero es nuestro propio cuento. Yo estoy contando mi historia. Por lo tanto, tengo que tener un inicio, ¿no es cierto?, que es el contexto que ya les dijo la profe Fer, ¿no es cierto?, el desarrollo, y en este caso el cierre vienen a ser como estos dos últimos párrafos, el 4 y el 5. El cierre es como tu reflexión. Yo viví esto. No quiero que me vuelva a pasar, ni que le pase a otros tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿No es cierto? Por lo tanto, esta reacción debe ser coherente y cumplir con los pasos estipulados. Como bien les dijo la profe la semana pasada, tengan la pauta al lado, tenganla ya sea anotada, fotocopiada o en el celular, ahí, y vayan revisando, ya, este párrafo tiene todo lo que tenga, la check, este párrafo no, aquí me falta, decía al menos 2 ideas, tengo solo una, voy a pensar en otra idea, ya, check, vayan revisando párrafo por párrafo y obviamente con su pauta al ladito para que vean que no les falte nada y sabemos que sus trabajos van a estar estupendos. Sí. Yo también tengo tengo ganas de leer esos trabajos. Que quiero revisar. ¡Qué entretenido! Sí. Y estoy más que segura que más nos vamos a emocionar en más de algunos, así como que se nos va a caer la lagrimita. Yo no que llorona más encima. Sí, encima. es verdad, es verdad. Esperan hasta el 21 entonces. Sí, vamos a esperar, sí, porque la próxima semana vamos a desconectarnos. No, nada. Pero el 21 nada. Ya nos vamos a mentalizar para empezar a revisar todo con amor. Exacto. Tengo una pregunta. Diga. Síganme, compañero. Abel. No, adelante, usted primero. Ya. Yo tengo una pregunta, pero quizás no tenga que ver con la clase. De parte del colegio, ¿habrá un conversatorio o una orientación para lo que es de la prueba que se va a dar ahora en octubre? ¿Habrá una orientación para los estudiantes? De parte Podríamos hacer algo. Oye, podríamos hacer algo, sería una súper buena idea. Que no sea grabada, qué sé yo, para no comprometerse. Podría ser, la verdad que como a nivel institucional no hay algo como instalado, pero ¿por qué no? Podríamos hacerlo nosotras. Sí, un tutorio de la posibilidad de la nueva constitución. Claro. ¿De qué se trata? Porque a veces uno ignora muchas cosas. Es una súper buena idea, Teo. Lo Sí, podemos articular bien me y lo encantó. podemos hacer. Sí, me gusta. Sí, todo el rato. Lo voy a anotar. Vicente ya enganchó, ya lo vi a Vicente. Es que a Vicente le brilla el ojo con esas cosas. Le encanta. Qué buena idea, Teo. Me parece una súper buena idea. Ya, apenas se articule esta idea, que me encantó y creo que a todos nos encantó, avisamos cuándo, cómo y todo. ¿Ya? Pero vamos. Exacto. Aprobamos. Apruebo. Aprobada tu idea. Yo tenía esa duda. Vicente. A ver, tenía una duda, ¿no? Que siga el compañero, no sé. Dale, Bel. No, lo mío es súper rapidito, porque yo no le mandé mi trabajo a la profesora Yaraví, porque obviamente no corresponde el ciclo, ¿me entiende? Pero, igual forma, no sé, me gustaría como enviárselo para que usted vea y opine, no sé. No, me encanta, mándenmelo nomás a ver, encantada de recibirlo. Todos los que quieran mandar, aunque no sea su profe de curso, todos los que quieran mandarme sus trabajos, mándenmelo, yo los recibo y los leo. No, igual usted es súper amorosa y súper buena profe. Oh, qué lindo. Qué lindura, gracias. Ya ahí se lo mando, ¿ya? Sí, obvio, muchas gracias. El Vicente le iba a comentar algo. Sí, por último tenemos una actividad para hacerse unas décimas, que siempre son bien recibidas por todos, por todos, para poder trabajar y incentivar más la participación. Así que les vamos a dejar un link que ya dejó la profesora Fernanda en el chat, y ahí ustedes tienen que contestar unas preguntas sobre, los temas que hemos abordado sobre derechos humanos. Y ahí van a encontrar una serie,
¿Cuántas preguntas son, profesora? Si no me equivoco, Son son 4, son 3 de alternativa, que es voluntario, así como que ustedes pueden elegir lo que ustedes personalmente crean, y una cuarta pregunta que ya es un poco más abierta y tienen que desarrollarla un poquito más. Sí, ahí tienen que entrar a escribir, así que es cortita la pregunta, o sea, no hagan 10 líneas, hagan 4 o 5 líneas y siempre cuidando todo lo que es ortografía, redacción y todas esas cosas que siempre uno tiene que tener en cuenta para todo porque, bueno, son Sirve detalles para la vida. que sirven para la vida. Sí. Así que eso, cualquier duda, pregunta. Sí, vamos a estar los 3 disponibles para cualquier tipo de Absolutamente. consulta, que profe, siento que me estoy yendo por la rama, profe, ¿cómo voy? Aquí estamos. Es nuestra última clase de la fase, pero nos vamos a volver a ver ¿cuándo? Como en noviembre. Bueno, ante la clase de retro, en octubre. pero Creo bueno. que por ahí, por la octubre, la primera semana de octubre creo que nos vemos. Nos vamos a extrañar una semana, Sí. pero hagan esto a conciencia para que tengan ahí un puntito extra. Cualquier cosa nos conversan, nosotros estamos disponibles para eso. Absolutamente. Descansen la próxima semana, por favor. Dense un break, porque sabemos que a esta altura ya todos andamos como con el tic nervioso en el ojo, así que hay que darse un respiro igual, es válido, somos humanos. Sí. Y nos volvemos a encontrar ya en unas semanitas más. Pero ha sido un gusto para todos estar en esta Para fase. todos. Un último consejo, celebren con mesura. El virus está allá afuera todavía. Yo sé que muchos tenemos ganas de salir y compartir con los amigos y bochinchar y el carrete, etcétera. Pero tratemos de hacerlo igual con cuidado. Usen mascarilla, lávense las manos, no se junten con muchas personas, no estén yendo ahí a clandestinos a juntarse en fiestas y cosas así, porque los queremos a todos tienen que seguir acá, no la idea es que nadie se enferme, por lo tanto, igual tenemos que celebren en la casa, los que puedan un pedacito de carne, o unos choripancitos, todo con mesura, pero descansen, eso sí es súper importante, los que pueden, los días libres, muchos obviamente por el trabajo, pero igual van a tener sus días ahí para descansar, y nada, por mi parte ha sido un encanto, un agrado compartir con ustedes, con la Fer, con Vicente y con todos ustedes, porque son de verdad, esta clase es un agrado, así como, bacán, me toca con el primer ciclo, no, de verdad es un agrado estar con ustedes. Sí, así que se agradece mucho la participación, la disposición, todo. Así que merecido descanso que tenemos y nos volvemos a encontrar en unas semanitas más. En unas semanitas más. Muchos besos a todas y a todos. Cuídense. Gracias, profe. Igual a ustedes. Abrazo a la distancia. Abrazos para todos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, Chao, chao.